Hola, mi nombre es Hanna de Ávila y en este video voy a explicar cómo funcionan los negocios digitales en la actualidad. No solo desde lo que vemos como usuarios, sino también entendiendo todo lo que ocurre detrás para que esas interacciones sean posibles. Hoy en día prácticamente todo pasa por Internet. Compramos productos, pedimos servicios, realizamos pagos, interactuamos con otras personas, trabajamos e incluso emprendemos en entornos digitales. Sin embargo, muchas veces usamos estas herramientas sin detenernos a pensar en cómo están construidas o qué elementos hacen posible su funcionamiento. Detrás de cada compra, de cada plataforma y de cada transacción hay una estructura compleja que combina diferentes modelos de comercio, estrategias de negocio, sistemas tecnológicos y mecanismos de seguridad. Todo esto forma parte de lo que se conoce como la arquitectura de los negocios digitales. Entender esta arquitectura es importante porque permite ver el panorama completo, es decir, no solo entender qué hace una plataforma, sino cómo ésta genera valor, cómo ésta conecta con los usuarios y cómo procesa los pagos para proteger la información. A medida que se avanza en este análisis, se vuelve evidente que todos estos elementos están interrelacionados. No se pueden estudiar de forma aislada, porque cada uno depende del otro. Por eso, lo que se va a hacer a continuación es ir construyendo esa visión poco a poco, empezando por las formas más básicas de intercambio en el entorno digital. Modelos de comercio electrónico. Para entender cómo funcionan los negocios digitales, lo primero es analizar cómo se realizan las transacciones. No todas las ventas en Internet son iguales. La diferencia principal es quién vende. La diferencia principal está en quién le vende a quién. Uno de los modelos más conocidos es el B2C, que se refiere a la relación entre una empresa y un consumidor final. Empresas que venden directamente a consumidores finales, esta es una de las más comunes como acabo de decir, pero enfrenta retos en seguridad y confianza. Por ejemplo, cada vez que alguien compra un producto en línea está participando en este tipo de modelo. Lo interesante aquí es cómo cambia la lógica del comercio tradicional. En el mundo físico, una empresa necesitaba tener un local, una ubicación específica y una infraestructura para atender a los clientes. En cambio, en el entorno digital, una empresa puede operar sin una tienda física y llegar a clientes en diferentes regiones. Esto reduce costos, amplía el alcance y permite un crecimiento más rápido. Sin embargo, este modelo también introduce desafíos importantes. Uno de los más relevantes es la confianza. Cuando una persona compra en línea no puede tocar el producto, no puede hablar directamente con el vendedor y muchas veces debe confiar únicamente en la información que ve en la pantalla. Además, tiene que ingresar datos personales y financieros, lo que genera preocupación por la seguridad. Esto hace que elementos como la reputación, las reseñas y la transparencia sean fundamentales. Cuando la relación cambia y se da entre empresas, se entra en el modelo B2B. Aquí las dinámicas son diferentes. Las transacciones suelen ser más grandes, más formales y con procesos más estructurados. En muchos casos, las empresas ya tienen relaciones establecidas, lo que reduce la incertidumbre. Además, el uso de tecnología es más intensivo, especialmente en la automatización de procesos. Por ejemplo, las empresas pueden contar sus sistemas para intercambiar información automáticamente, lo que mejora la eficiencia y reduce errores. Este tipo de modelo es clave en cadenas de suministro y operaciones empresariales. Por otro lado, cuando las transacciones se realizan entre personas, se habla del modelo C2C. Este modelo ha crecido mucho con el desarrollo de plataformas digitales,
permite que cualquier persona pueda vender productos o servicios directamente a otra. Esto abre, esto abre muchas oportunidades, pero también implica mayores riesgos. A diferencia de los otros modelos, aquí no siempre hay garantías formales. Por eso, la confianza depende en gran medida de la reputación de los usuarios. Las calificaciones, los comentarios y la experiencia previa juegan un papel muy importante. En conjunto, estos tres modelos B2C, B2B y C2C permiten entender cómo se estructuran las relaciones comerciales en el entorno digital y son la base sobre la cual se construyen todos los demás elementos. Modelos de negocio digital. Una vez que se entiende cómo se realizan las transacciones, es necesario analizar cómo funcionan los negocios entre sí. Un modelo de negocio digital no se limita a vender un producto. Se trata de entender cómo una empresa crea valor, cómo lo entrega y cómo obtiene ingresos. En el entorno digital, el valor muchas veces no está en lo físico. Puede estar en los datos, en el software, en la experiencia del usuario o en la capacidad de conectar personas. Esto cambia completamente la forma de pensar los negocios. Algo fundamental en este contexto es la estrategia. No basta con tener tecnología, lo importante es saber cómo utilizarla. Dos empresas pueden tener acceso a las mismas herramientas, pero obtener resultados completamente diferentes. La diferencia está en cómo las usan. Por ejemplo, una empresa puede limitarse a vender productos en línea, mientras que otra puede crear una experiencia personalizada, utilizar datos para anticipar necesidades y construir relaciones con sus usuarios. Esa diferencia es lo que genera valor. Otra característica es la escalabilidad. Esto significa que un negocio puede crecer rápidamente sin aumentar sus costos de forma proporcional. En el entorno digital, una solución puede ser utilizada por miles o millones de personas sin necesidad de replicar infraestructura física. Esto permite un crecimiento mucho más rápido que en los modelos tradicionales. También es importante la flexibilidad. Los negocios digitales pueden adaptarse con mayor rapidez a los cambios del entorno. Esto es fundamental en un contexto donde la tecnología evoluciona constantemente. En este mismo escenario aparece el emprendimiento digital. Hoy en día, crear un negocio es más accesible. Muchas herramientas están disponibles en línea, lo que reduce las barreras de entrada. Esto ha permitido que más personas desarrollen ideas y participen en la economía digital. Plataformas digitales. Todo esto se articula a través de las plataformas digitales. Las plataformas no son simplemente herramientas, sino que son estructuras complejas que permiten la interacción entre múltiples actores. Estas interacciones dan lugar a lo que se conoce como ecosistemas digitales. En estos ecosistemas participan diferentes tipos de usuarios que generan valor de manera conjunta. Uno de los conceptos más importantes en este contexto es el de los efectos de red. Esto significa que el valor de una plataforma aumenta a medida que crece el número de usuarios. Esto genera un efecto de crecimiento acumulativo. Además, las plataformas funcionan como modelos multilaterales. Esto quiere decir que conectan diferentes grupos al mismo tiempo, por ejemplo, compradores con vendedores o usuarios con anunciantes. Esto hace que su funcionamiento sea más complejo que el de un negocio tradicional. Otro aspecto importante es cómo se mide su éxito. No se trata solo de ingresos, sino también de usuarios activos, interacción y participación. También es necesario establecer reglas. Esto se conoce como gobernanza. Incluye políticas, normas y mecanismos que permiten controlar el comportamiento dentro de la plataforma. Pagos digitales y seguridad. Todo este sistema depende de que las transacciones sean seguras. Cuando una persona realiza una compra en línea,
ocurre un proceso técnico que no es visible. Primero, el usuario ingresa sus datos. Luego la información se descifra para protegerla. Después se envía al banco. Allí se valida la operación y finalmente se decide si se aprueba o se rechaza. Todo esto ocurre en segundos. El cifrado es clave para proteger la información. También se utilizan protocolos de seguridad que garantizan que los datos no sean interceptados. Además, se realizan pruebas para detectar fallas y mejorar la seguridad. La viabilidad del comercio electrónico depende enteramente de la infraestructura que soporta el movimiento de capital en el ciberespacio. La integración de perfecta coordinación permite que el flujo de información financiera sea dinámico, eficiente y sobre todo resistente ante posibles amenazas externas. Voy a repetir para que para poder como explicarlo y desglosarlo de una manera más detallada en estos tres ítems, que son las pasarelas de pago. Sistemas que facilitan transacciones rápidas y seguras mediante la coordinación con entidades financieras. Protección de datos. Uso de cifrado para evitar accesos no autorizados a la información financiera. Confianza. Se garantiza mediante protocolos de confidencialidad, integridad y pruebas constantes de vulnerabilidad. Y por último tenemos los criptoactivos. En este contexto también aparecen nuevas formas de intercambio. Los criptoactivos representan una evolución en las formas de intercambio. Los criptoactivos representan una evolución en las formas de realizar transacciones. Se basan en criptografía y en tecnologías como el registro distribuido. Esto permite que la información no dependa de una sola entidad. Un ejemplo es el blockchain. Este sistema organiza la información en bloques conectados. Esto aumenta la seguridad y la transparencia. Sin embargo, existen riesgos como la volatilidad, la falta de regulación y la posibilidad de fraudes o usos indebidos. Para concluir, y luego analizaremos otros aspectos más, todo lo que he explicado forma parte de una misma estructura. No son elementos aislados, sino parte de un sistema interconectado. Comprender esto permite tener una visión completa de cómo funcionan los negocios digitales. Los modelos de comercio muestran cómo se realizan las transacciones, los modelos de negocio explican cómo se genera valor, las plataformas organizan las interacciones, las pasarelas garantizan la seguridad y los criptoactivos muestran la evolución del sistema. Entender estos conceptos es fundamental para cualquier profesional de cualquier área. Permite comprender la arquitectura de los negocios modernos. Sin este conocimiento no es posible diseñar, gestionar o liderar proyectos digitales de manera efectiva. Por eso, estas bases son esenciales para la toma de decisiones en un mundo conectado. Más allá de todo lo que ya se explicó, hay algo interesante y es cómo estos conceptos no se quedan solo en la teoría, sino que están presentes en prácticamente todo lo que hacemos en el día a día. Por ejemplo, una persona puede levantarse y lo primero que hace es revisar su celular. Ahí ya está interactuando con plataformas digitales. Si entra a una red social, está participando en un ecosistema digital donde hay usuarios, hay anunciantes y distintos creadores de contenido. Si luego decide comprar algo, pasa directamente a un modelo B2C. Si esa compra la hace otro usuario, entra en un modelo C2C. Y si ese producto fue vendido por una empresa que depende de proveedores, entonces también hay un modelo B2B detrás, aunque el usuario no lo vea. Es decir, en una sola acción cotidiana pueden estar involucrados varios modelos al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo todo esto se conecta en la vida real? Algo que vale la pena resaltar es que en la práctica estos sistemas no funcionan de manera aislada. Por ejemplo, pensemos en una plataforma como Mercado Libre o Amazon. Ahí no solo hay ventas, sino que hay un ecosistema completo.
Hay vendedores, ¿qué más hay? Hay compradores, sistemas de pago, logística, reputación, atención al cliente y todo eso están funcionando al mismo tiempo. Lo mismo pasa en aplicaciones como en Uber o Airbnb. No son simplemente aplicaciones, sino plataformas que conectan diferentes actores y dependen de la confianza, la tecnología y la seguridad. Importancia real de la seguridad. Otro punto importante es este. Muchas veces las personas usan plataformas sin pensar en todo el proceso que existe detrás para proteger sus datos personales. Por ejemplo, cuando alguien ingresa los datos de su tarjeta, espera que su información no sea robada. Pero eso no es algo automático, sino que depende de sistemas complejos como el cifrado, protocolos de seguridad y validaciones bancarias. Sin estos mecanismos, el comercio digital simplemente no funcionaría, porque nadie confiaría en hacer transacciones. Cambio de paradigma con criptoactivos. También es interesante ver cómo los criptoactivos están cambiando la forma en que entendemos el dinero y las transacciones. Antes todo dependía de instituciones como los bancos. Ahora, con tecnologías como blockchain, es posible realizar transacciones sin necesidad de un intermediario central. Esto abre muchas oportunidades, pero también plantea desafíos importantes como la regulación y la seguridad. Visión a futuro. Si se mira hacia el futuro, es claro que todo esto va a seguir evolucionando. Cada vez más actividades se están digitalizando y los modelos de negocio siguen cambiando. Es probable que en unos años veamos nuevas formas de comercio, nuevas plataformas y nuevas tecnologías que hoy apenas están comenzando. Por eso, entender estas bases no solo sirve para el presente, sino también para prepararse para lo que viene. Para cerrar, más allá de memorizar contextos, lo importante es entender cómo esto se aplica en la vida real. Estos temas permiten ver cómo estos temas permiten ver los negocios digitales de una manera más completa, entendiendo no solo lo que se ve, sino también todo lo que hay detrás. Esto es lo que realmente marca la diferencia, porque permite analizar, permite cuestionar, permite tomar decisiones con un mayor nivel de criterio. En un mundo donde cada vez más cosas dependen de lo digital, tener este tipo de conocimiento no es opcional, es necesario. Y precisamente por eso estos conceptos se convierten en una base fundamental para cualquier persona que quiera trabajar o emprender dentro de la economía digital. Si lo pensamos bien, hoy en día muchas decisiones, tanto personales como profesionales, están relacionadas con el ámbito digital. Por ejemplo, una empresa que quiere crecer necesita decidir si vender en línea, si crear su propia plataforma o si utilizar una ya existente. Y esa decisión no es solo tecnológica, es estratégica. Lo mismo pasa con una persona que quiere emprender. Ya no basta con tener una buena idea, es necesario entender cómo estructurar un modelo de negocio digital, cómo llegar a los usuarios, cómo generar confianza y cómo manejar las transacciones de forma segura. Incluso en trabajos que no son directamente tecnológicos, estos conocimientos ya han empezado a ser necesarios. Por ejemplo, alguien que trabaja en administración, marketing o logística necesita entender cómo funcionan las plataformas, cómo se comportan los usuarios digitales y cómo se integran los sistemas. Impacto en la economía global. También es importante ver esto desde una perspectiva más amplia, más panorámica. La economía digital ha cambiado completamente la forma en que los países, las empresas y las personas interactúan. Antes, muchas operaciones estaban limitadas por la ubicación geográfica. Hoy en día, una empresa puede vender en diferentes países, trabajar con equipos remotos y operar en múltiples mercados al mismo tiempo. Esto hace que la competencia sea mayor, pero también abre muchas más oportunidades.
Sin embargo, para poder aprovechar esas oportunidades, es necesario entender cómo funcionan estos sistemas. No se trata solo de usar herramientas digitales, sino de comprender la logística que hay detrás de ellas. Importancia del pensamiento crítico. Otro punto importante es que estos conocimientos también ayudan a desarrollar un pensamiento más crítico, es decir, no solo usar plataformas, sino cuestionarlas. Por ejemplo, entender cómo una plataforma genera ingresos, cómo utiliza los datos o cómo organiza la interacción entre los usuarios. Esto permite tomar decisiones más informadas, ya sea como usuario, como profesional o como emprendedor. Adaptación al cambio. Además, hay que tener en cuenta que todo esto está en constante cambio. La tecnología evoluciona rápidamente y con ella también lo hacen los modelos de negocio y las formas de interacción. Por eso, más que aprender conceptos de manera aislada, lo importante es entender las bases, porque esas bases son las que permiten adaptarse a nuevos contextos. Una persona que entiende cómo funcionan los modelos de negocio, las plataformas y la seguridad digital va a tener más facilidad para adaptarse a cualquier cambio tecnológico. En este sentido, a lo largo de este análisis, todo lo que se ha explicado a lo largo de este análisis no solo sirve para entender el presente, sino también para poder prepararse para el futuro. Porque los negocios digitales no van a dejar de crecer y cada vez más van a ser más importantes en todos los sectores. Por eso, tener claridad sobre estos temas no es simplemente un requisito académico, sino una herramienta real para desenvolverse en el mundo actual. Comprender los modelos de comercio, los ecosistemas digitales, las plataformas y la seguridad transaccional permite tener una visión completa de cómo funciona la economía digital. Y esa comprensión es lo que realmente permite tomar decisiones estratégicas, desarrollar proyectos sólidos y participar de manera activa en un entorno cada vez más conectado. Más allá de la teoría, lo importante es poder aplicar estos conceptos en la vida real, porque es ahí donde realmente se ve su valor. Hay algo que vale la pena resaltar y es que muchas veces utilizamos la tecnología todos los días, pero no somos realmente conscientes de todo lo que implica. Detrás de una acción tan simple como hacer clic en comprar, hay una estructura completa funcionando. Hay un modelo de negocio que hace viable la operación. Hay una plataforma que conecta a los actores. Hay sistemas de pago que procesan la transacción. Y hay mecanismos de seguridad que protegen la información. Todo esto ocurre en cuestión de segundos, pero entenderlo cambia completamente la forma en que vemos el entorno digital. Ya no se trata solo de ser usuario, sino de entender cómo funcionan las cosas. Y eso es lo que realmente permite dar un paso más allá. Porque cuando una persona comprende mejor estos sistemas, no solo puede utilizarlos mejor, sino también analizarlos, mejorarlos o incluso crear nuevas soluciones. En este sentido, el conocimiento deja de ser algo teórico y se convierte en una herramienta práctica, una herramienta que permite adaptarse, innovar y participar activamente en un mundo donde lo digital es cada vez más importante. Y precisamente por eso todo lo que se ha visto a lo largo de este video no es algo aislado, sino una base que se conecta con muchas áreas y muchas oportunidades, ya sea para trabajar, para emprender o simplemente entender mejor el entorno. Estos conceptos hacen una diferencia real. La forma en que compramos, trabajamos y nos relacionamos está cambiando constantemente por el avance de la tecnología. Hace algunos años muchas de estas cosas no eran tan comunes. Hoy en día forman parte de la vida diaria. Y probablemente en unos años van a existir nuevas formas de negocio, nuevas plataformas y nuevas tecnologías que van a seguir cambiando todo este entorno. Por eso, más que quedarse con ejemplos específicos, lo importante es quedarse con la lógica, entender cómo funcionan las relaciones,
cómo se genera el valor, cómo se conectan los usuarios y cómo se protegen las transacciones. Porque esas son las bases que se mantienen incluso cuando la tecnología cambia. En ese sentido, este tipo de conocimiento no se queda solo en una materia o en un tema puntual, sino que se puede aplicar en muchos contextos diferentes. Y eso es lo que realmente lo hace único. No es solo saber conceptos, sino poder, no solo saber conceptos, sino poder entender el entorno digital de una forma más completa. Y con eso, sí, ya se puede cerrar completamente este análisis, teniendo una visión mucho más clara de cómo funcionan los negocios digitales hoy en día y por qué es tan importante comprenderlos. Muchas gracias.